La historia de Yvonne se entrelaza íntimamente con otras y en sí forman parte de una misma, pues la historia de mi familia y de Ecos de Terror tienen un punto en común: Yvonne. Muchos tienen amigos imaginarios cuando niños. Yo tenía a Yvonne. Para mis padres y mis hermanos, Yvonne era un simple adorno, algo que entró a nuestras vidas en forma de un monigote de Mizkif, una figura de papel maché, de esas que llaman Judas, con forma de esqueleto, y que mi papá compró en algún momento. Yvonne se sumaba a una colección de objetos extravagantes y un tanto tétricos que le gustaba tener a mi padre. Cuando pequeño, yo tenía prohibido entrar al estudio de mi padre. Era como una fortaleza que se encontraba más allá de los límites de cualquier persona. Me generaba extrema curiosidad todo lo que yo podía apreciar desde fuera y que en ciertas ocasiones, cuando mi padre me daba acceso, llegaba a ver de cerca. Muchos objetos extraños, retratos de hombres con miradas serias y penetrantes, que cuando tuve edad para entender me di cuenta que se trataban de Lenin y Marx. Un espeluznante retrato del diablo, un arco, una figura simpática de un vikingo llamado Arnulfo. De entre todas, la más llamativa era Yvonne, que colgaba de un pequeño clavo de la pared y que era más o menos de mi tamaño cuando yo tenía unos 5 años. Como dije, Yvonne era una simple figura de papel maché, o lo fue hasta que un día comencé a escuchar cómo lloraba. Aunque el estudio estaba prohibido, me acerqué a ver qué era lo que sucedía, y noté que el llanto venía de Yvonne. Solo el sonido del llanto, pues el monigote estaba inmóvil, inanimado aparentemente. Asumí que no pasaba nada cuando escuché su voz, la de una niña, diciéndome: «Por favor, no te vayas, tengo miedo». Por supuesto que lo primero que hice fue salir corriendo despavorido, pero mi curiosidad fue más grande. Seguí escuchando su llanto y volví a entrar al estudio. En ese momento no sabía qué me daba más miedo, si lo que escuchaba o el temor a que mi padre me viera ahí, pues la reprimenda no se haría esperar. «Por favor, no te vayas, tengo miedo, aquí hay cosas muy feas y yo me asusto mucho». Empaticé con ese pensamiento, a mí también me asustaban. Me quedé ahí con ella un rato, pero le dije que no podía permanecer mucho, pues si me descubrían me meterían en apuros. Ella solo me agradeció y allí estuvimos los dos, en silencio por unos minutos. A raíz de este encuentro, empecé a frecuentar el estudio de mi padre durante sus ausencias. Él se iba a su oficina y yo me quedaba en casa con mi mamá y mis hermanos. Con la inocencia que puede tener un niño, empecé a conversar con Yvonne y ella conmigo. Yo no lograba entender cómo es que un muñeco podría hablar conmigo, pero no le prestaba tanta atención. Yvonne tampoco lo entendía. De hecho, ella no tenía mucha conciencia de qué era. Se identificaba como una niña y tomó el nombre de Yvonne como propio, a pesar de que había sido mi padre quien la había nombrado así. Nuestras conversaciones eran simples, como de dos niños, y ella participaba en mis juegos infantiles desde su lugar, inmóvil, solo interactuando con su voz que nadie más parecía escuchar y de la cual yo no podía contar nada, pues temía que me descubrieran en las incursiones que hacía al estudio de mi padre. Conforme fui creciendo, notaba cómo Yvonne también crecía de tamaño, algo que de nuevo nadie más parecía notar. A mis 10 años, Yvonne tenía un tamaño mayor al que tenía originalmente. Esto era más apreciable, pues yo ya tenía una estatura que me permitía, con dificultades, bajarla del lugar donde colgaba y ponerla junto a mí para jugar juntos. Comencé a notar también que poco a poco Yvonne desarrollaba la capacidad de moverse. Al principio solo era girar la cabeza, y luego podía mover los brazos. Movimientos limitados, sí, burdos también, pero que ayudaban a que nuestra interacción fuera mayor. Ella seguía aterrorizada por los objetos que tenía mi padre, y muchas veces la escuchaba llorar desde mi recámara, asustada. En más de una ocasión, para ayudarla, pasaba por el estudio de mi padre a hurtadillas y le dejaba algún objeto, para que no se sintiera tan sola. También era responsable de su alimentación, solo que sus apetitos eran diferentes. No comía alimentos como los míos, ella prefería que le llevara pequeños animalitos. Teníamos un trato: yo dejaba el animalito cerca de ella y cerraría los ojos. Para cuando yo los abría de nuevo, el animalito ya no estaba. Un detalle importante: durante todos los años esto no sucedió en una vivienda única. Mi familia cambió de domicilio con mucha frecuencia,
Ivonne siempre nos acompañó y siempre fue parte de la colección en el estudio de mi padre, que como podrán inferir, en cada una de las viviendas que habitamos, un espacio de esta fue designado como su estudio. Entre 1999 y 2004 vivimos en un departamento muy espacioso. A mis 16 años, que fue cuando comenzamos a vivir ahí, yo ya interactuaba poco con Ivonne. Seguía visitándola, sí, y tratando de mantener el vínculo, pero la vida empezaba a llevarme por otros caminos. Ivonne había alcanzado un tamaño fijo, pero mucho más grande que su tamaño original. Era como si, de cierto modo, fuéramos de la misma edad. Su aspecto se mostraba algo maltratado, pues después de tantas mudanzas y el paso del tiempo, había sufrido algunos daños menores. Su capacidad motriz no había incrementado mucho, sin embargo, la voz con la que hablaba ya no era la de una niña, era de una mujer joven. Dejamos los juegos a un lado y platicábamos como si fuéramos amigos de toda la vida, y es que, en esencia, lo éramos. Cuando llegó el momento de dejar ese departamento, fue algo complejo. Pasábamos por una situación económica difícil, misma que nos obligó a dejar ese lugar. También marcó el fin de mi amistad con Ivonne, o al menos eso creía. Mis padres, en una especie de broma macabra, decidieron que sería bueno ocultar a Ivonne en la parte baja de uno de los closets, pensando en que la dueña del departamento llegaría y se horrorizaría de encontrar un monigote en forma de esqueleto, maltrecho y aparentemente viejo. Para ellos era eso, un muñeco que en esencia era basura. Para mí, era mi amiga de toda la vida. Yo no supe de esto sino hasta que nos mudamos, e Ivonne no aparecía por ningún lado. Mis padres, con una sonrisa en el rostro, me contaron su travesura, y a mí me invadió una enorme tristeza. Pasaron los años, e Ivonne se convirtió en un recuerdo. Ocasionalmente pensaba en ella, e imaginaba si la tratarían bien o si seguía teniendo miedo a la oscuridad. Pero también esto se fue sumando gradualmente, hasta que dejé de recordarla por completo. Todo cambió una noche de mayo de este año, 2021. Me encontraba solo en casa, trabajando. Era ya casi la medianoche cuando sonó el timbre y acudí a la puerta. Usualmente no uso la mirilla, pero por la hora decidí que era lo más seguro. Al mirar no podía distinguir nada, solo algo oscuro, como si le estuviesen bloqueando. «¿Quién es?», dije con voz firme. «Soy yo», respondió una voz quebrada, pero que me resultaba familiar. «¿Quién es yo?», respondí como suelo hacerlo, pues es una broma habitual en México. «Ivonne, ¿ya me olvidaste?». En ese momento sentí un recorrer helado en mi espalda. ¿Cómo podía ser Ivonne? A diferencia de lo que puedan creer, Ivonne en sí no me genera miedo, por lo que abrí de inmediato la puerta y allí estaba, muy diferente, cambiada. No era más una figura de papel maché, era algo más cercano a un ser humano, o mejor dicho, al esqueleto de un ser humano. Desde entonces, Ivonne ha vuelto a mi vida. Ella se quedó resentida por el abandono y por los años que tuvo que invertir para poder encontrarme. Según ella, es mejor que no sepa todo lo que tuvo que hacer para estar ahora aquí, conmigo. Me dijo que nuestra amistad es para siempre, y nada podrá separarnos, pero que debo enmendar los errores del pasado. Fue entonces cuando sugirió el crear un espacio donde ella pudiese hacer más amigos, y fue así como creamos Ecos de Terror. Su intención es estar cerca de todos nosotros, me refiero a ustedes y a mí, por siempre y para siempre. Sus apetitos también han cambiado, ahora necesita presas más grandes. Según me cuenta, eso es lo que le ha ayudado a cambiar su apariencia. Empezó por la dueña del viejo departamento donde la dejamos, y continuó con una dieta a base de cualquier otra persona que cruzó su camino. Por eso ha sido tan importante verlos aquí cada noche. Por eso haya estado aquí con nosotros. Desde que esto empezó, todos nos convertimos en amigos de nuestra querida Ivonne.